Como manifestaciones clínicas de una sobredosis de estos medicamentos, tenemos que son muy inespecíficas, ya que el paciente puede estar completamente sintomático o solamente pueden presentar efectos adversos secundarios de los medicamentos, como son náuseas, vómito, dispepsia, mareo. Y en un caso más avanzado puede presentarse también manifestaciones hemorrágicas, ¿cierto? Entonces los síntomas que tenemos en el sistema gastrointestinal consta de gingivorragia, hemorragia del tracto gastrointestinal, ictericia, colestasis, hepatitis. En el sistema renal consta de hematuria, en el pulmonar de noctisis. En el sistema cardiovascular contamos que el paciente podría tener hipotensión que no responde a los cristaloides. En el sistema nervioso central podemos tener hemorragia intracerebral, hematoma subdural y hematoma epidural. La sobredosis de doxaban con depuración de creatinina menor de 95 mililitros por minuto está relacionado con isquemia en los pacientes. La clasificación de la severidad de las hemorragias en estos pacientes se clasifica de tres formas: leve o sangrado menor, donde el paciente va a cursar con epistaxis, gingivorragias, equimosis, entre otros sangrados locales o lesiones locales. Moderada o hemorragia mayor sin riesgo vital. Aquí no hay riesgo vital y no hay compromiso de órgano crítico. Y en la severa, el paciente severa o hemorragia mayor con riesgo vital o compromiso de órgano crítico. Aquí tenemos una muy importante como sería la hemorragia intracraneal, perdón. Entonces, podemos tener el score de Hasbled que nos puede ayudar a determinar el riesgo de presentar hemorragia cuando el paciente está anticoagulado oralmente. Este score cuenta con 9 ítems, un score de máximo 9 puntos, ¿ya? En el cual encontramos la hipertensión, encontramos función renal o hepática alterada, ¿cierto? Stroke o choque, tendencia a sangrar, un INR lábil, una edad mayor a 65 años, que el paciente ingiera drogas o alcohol, y entonces tenemos que cuando el score está entre 0 o 2 puntos, el paciente va a tener un riesgo mínimo de sangrado. Pero en cambio, cuando el paciente tiene mayor de 3 puntos o 3 puntos, ya el paciente va a cursar con una indicación de riesgo de sangrado alto. El diagnóstico. Algo muy importante en el diagnóstico de esos pacientes sería la historia clínica. Entonces, tenemos que indagar sobre los antecedentes del paciente, ¿cierto? Patología por las cuales cursa y el medicamento con el cual está siendo tratado. Y evidencia de que tenga efectos anticoagulantes, como son sangrados, ¿cierto? En caso de la anticoagulación previa, hay que preguntarle al paciente la última hora de ingesta de medicamento. Eh, Cuando el paciente no dice qué dosis fue, se considera pues que fue una dosis alta, ¿cierto? Los factores de riesgo en estos pacientes serían la coexistencia de la ingesta de más fármacos y sobre todo si se asocia a traumatismos o accidentes de riesgo de sangrado activo, ¿cierto? Pacientes con falla renal, pacientes con falla hepática, obesidad, cáncer, trombofilias primarias o secundarias. Estas aumentan el riesgo de desorden, estos factores de riesgo aumentan el riesgo de sobreanticoagulación del paciente. Entonces, por ende, aumenta también el riesgo de hemorragias al paciente. Listo, para clínicos. ¿Qué para clínicos se recomienda mandar al paciente cuando entra a un servicio, cierto? Se recomienda solicitar un electrocardiograma, un hemolograma, electrolitos, prueba de función renal, función hepática, especialmente en rivaroxaban, ya que hay una evidencia de falla renal y hepatotoxicidad con ese medicamento. Se recomienda pedir un TP, tiempo de protrombina, es muy sensible al dabigatran, pero este puede prolongarse incluso en dosis usuales o dosis mínimas, ¿cierto? Si está disponible el TP diluido, este tiene una mejor correlación con el efecto de la enfermedad. El tiempo parcial el TPT y el INR podrían incrementarse por la intoxicación con edoxaban o rivaroxaban. Estas pruebas son menos específicas para la intoxicación de la pizzaban. La prueba más sensible y es la candidata a utilizarse en la monitorización de rivaroxaban y pizzaban es la determinación de concentraciones de anti-XA, pero esto no es muy comúnmente utilizado en la práctica clínica. Los exámenes de coagulación se recomienda realizarlos cada 2 a 3 horas, ya que estos pueden cambiar en ese rango de tiempo.
El tratamiento. Entonces, primero se puede iniciar con una medida de descontaminación, ¿cierto? Que consta de administrar carbón activado al paciente si la ingesta ocurrió hace menos de 2 o 4 horas, ya que eso reduce la absorción del medicamento y los niveles plasmáticos de la droga. El tratamiento específico que se le da a esos pacientes. Entonces, el paciente asintomático o con sangrado leve, este paciente lo debemos tener en observación, ¿ya? Y hay que tener muy constante monitoreo de signos vitales y tiempo de coagulación aproximadamente cada 2 a 3 horas. Para el sangrado leve, se deben tomar medidas locales. Paciente con sangrado moderado. En este caso, en caso de que el paciente esté en tratamiento con el anticoagulante, deberá suspenderlo, ¿cierto? Se toman medidas locales de hemostasia, como son la compresión mecánica o hemostasis quirúrgica. Esta también entra estas medidas locales entran para el paciente con sangrado leve. Entonces, en este paciente se toma la resucitación hemodinámica con coloides o cristaloides, glóbulos rojos, plaqueta y o plasma. Entonces, aquí en este caso se puede considerar la utilización de agentes reversores, ¿cierto? Cuando el paciente presenta una hemorragia persistente. El paciente con sangrado leve. Se utilizan las mismas medidas que en el sangrado moderado, solamente que en ese paciente sí se va a utilizar obligatoriamente agentes reversores.